Bienvenido a este espacio virtual de matemáticas. Te saluda Francisco Falconi y el día de hoy vamos a abordar el tema de derivadas de expresiones algebraicas. Te recomiendo acceder a los links que te dejo aquí en la parte de abajo para que comprendas el concepto de derivada, cuál es su representación geométrica y también para que conozcas cómo surgió y cuál es la utilidad que hoy en día tiene tanto en la industria como en las telecomunicaciones y muchas otras aplicaciones que sin el cálculo hoy en día no podríamos vivir así. Bien, vamos a dar inicio. Te voy a presentar unas fórmulas que nos van a servir para derivar expresiones algebraicas. La primera de ellas nos permite derivar a una constante. La derivada de una constante es igual a 0. La segunda fórmula nos permite derivar a una variable con respecto a sí misma. Y se lee así: derivada de x con respecto a x es igual a 1. La tercera fórmula nos va a permitir derivar expresiones cuando tengamos constante por variable. Y se lee: derivada de constante por variable es igual a la constante por la derivada de esa variable. La cuarta fórmula nos permite derivar varias funciones, varias expresiones, cuando están siendo sumadas o restadas. En este caso, la derivada de u más b menos w va a ser igual a la derivada de u más la derivada de b menos la derivada de u. Y la quinta fórmula nos va a permitir derivar una variable que está elevada a un exponente que es constante. Y la leemos de la siguiente manera: derivada de b a la n es igual a n por b a la n menos 1 por derivada de b. Tenemos también la fórmula para derivar dos variables que se están multiplicando, o dos términos variables que se están multiplicando. En este caso, la derivada de u por b es u por la derivada de b más b por la derivada de u. También tenemos la fórmula número 7 que nos permite derivar dos términos variables que se están dividiendo. En este caso es la derivada de u sobre b, que es igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo esto sobre b cuadrada. Las notaciones que frecuentemente se utilizan para hacer referencia a una derivada son y', f' de x o de y con respecto a x. Demos ahora los primeros pasos para empezar a derivar. La primera fórmula que vamos a emplear es la derivada de una constante que es igual a 0. Demos solución entonces a la derivada de esta función. Si observamos, 15 es una constante. Por lo tanto, vamos a decir derivada es igual a la derivada de 15 con respecto a x. Notamos que esta fórmula encaja perfectamente en este caso, porque el término 15 es una constante. De esta manera vamos a decir que la derivada de 15 es igual a 0. Ahora resolvamos la derivada de esta función. Escribimos y', que significa derivada, y es igual a la derivada de 3ab con respecto a x. De igual manera, 3a y b son constantes que se están multiplicando. Por lo tanto, todo este término es un término constante y la derivada de una constante es igual a 0. Ahora vamos a derivar esta función. Escribimos y', que significa derivada, es igual a la derivada de 100 por raíz cuadrada de ab cúbica sobre 3. 100 es constante. A y B, las primeras letras del alfabeto y en minúsculas,
siempre van a representar constantes. Y el 3 también es constante. Por lo tanto, todo este término es un término constante. Y todo esto representa a C en nuestra fórmula. Entonces el resultado también va a ser 0, porque la derivada de un término constante es 0. En nuestro cuarto ejemplo tenemos y igual a x. Derivamos entonces a x con respecto a x. Esto es precisamente nuestra fórmula 2 que tenemos acá presente. La derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. En este caso tenemos derivada de x con respecto a x y el resultado va a ser igual a 1. Ahora pasemos a nuestro quinto ejemplo. Vamos a escribir derivada de y es igual a derivada de 3x con respecto a x. Ahora veamos nuestras fórmulas. ¿Encaja en la primera? ¿En la segunda? No, ¿verdad? Encaja en la tercera. Porque nuestra tercera fórmula nos permite derivar constante por variable. Y notamos que este 3 es una constante y que esta x es un término variable. Por lo tanto, vamos a escribir derivada de constante por variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Muchas veces lo que decimos es separamos la constante. En este caso el 3 lo ponemos al principio y derivamos la variable. En este caso nos quedamos derivando a x. Y esta derivada la acabamos de resolver precisamente acá. Acá empleamos la fórmula número 2, donde aprendimos ya que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces el resultado sería 3 por 1 y la derivada de esta función es igual a 3. Observa ahora la siguiente función. Y es igual a 16abx. Derivada entonces es igual a la derivada de esta expresión, donde debemos notar que 16ab es un término constante que multiplica a un término variable. Entonces la fórmula que debemos emplear es la fórmula número 3, porque esta fórmula me dice que si tengo constante que multiplica una variable, debo separar la constante y derivar únicamente al término variable. Entonces la derivada va a ser igual a 16ab, que repito, estoy separando la constante y me quedo derivando a la variable. Ahora, la derivada de x, de acuerdo a la fórmula 2, me da 1, porque la derivada de x con respecto a sí misma es 1. Entonces, la derivada es igual a 16ab por 1. El resultado entonces es 16ab. Ahora calculemos la derivada de y igual a 3 por raíz cuadrada de ab por x. Hay que escribir la expresión de la siguiente manera. Derivada de 3 raíz cuadrada de ab por x. Enseguida, determinar qué tipo de elementos son los que vamos a derivar. Tenemos acá a 3ab que son constantes. Entonces, toda esta parte es constante. Y x representa a mi variable. Entonces, vamos a aplicar la fórmula número 3. La fórmula número 3 me dice que si tengo constante por variable, debo separar la constante y derivar únicamente al término variable. Por lo tanto, separo al 3 raíz cuadrada de ab y me quedo derivando únicamente a la variable. Bien,
esta derivada me llevó a otra derivada. Ahora, ¿qué fórmula voy a emplear acá? Derivada de x con respecto a x es precisamente la fórmula número 2. Y hemos aprendido que la derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. Por lo tanto, 3 raíz cuadrada de AB está siendo ahora multiplicada por 1. Y el resultado de nuestra derivada entonces es 3 raíz cuadrada de AB. En el siguiente ejemplo, notamos que tenemos dos expresiones, dos funciones. Vamos a derivar entonces a 3ax menos 8x. Ahora, ¿qué fórmula debo emplear para resolver esta derivada? La fórmula número 4, si recordamos, nos permite derivar una suma o resta de expresiones y la solución es derivar cada una de ellas. Por lo tanto, esto se convierte ahora en dos derivadas porque vamos a separar cada uno de los términos de esta manera. Derivada de 3ax menos, vamos a respetar el tipo de operación, menos la derivada de 8x. Ahora resolvamos estas dos derivadas. La fórmula que vamos a emplear para resolver esta es la fórmula número 3, porque tenemos un término constante por un término variable. Y si recordamos, la fórmula 3 nos dice que debo separar la constante y derivar a la variable. Entonces separo a 3a y derivo a x. Bien, ahora vamos a derivar 8x. 8 también es una constante y x es mi variable. Por lo tanto, aplico nuevamente la fórmula 3, separando la constante y derivando la variable. Entonces separo el 8 y derivo a x. Ahora, la derivada de x por la fórmula número 2 sabemos que es 1. Entonces escribimos 3a por 1 menos 8 por la derivada de x, que es 1, y el resultado de esta derivada es 3a menos 8. Esta es la derivada de esta función. En el siguiente ejemplo, tenemos la función y igual a x cuarta. Escribimos y' es igual a derivada de x cuarta y observamos cuál de las fórmulas podemos emplear. En este caso es evidente que es la fórmula 5 la que necesitamos, ya que tenemos variable elevado a un exponente. X representa mi variable y el 4 representa a n, que es el exponente. Entonces, empleando la fórmula 5, obtenemos lo siguiente. Derivada de b a la n es igual a n por b a la n menos 1 por derivada de b. Entonces escribimos n, que sería 4, por b, que es x, a la n menos 1, que sería 4 menos 1, por derivada de la variable, que es x. Si te das cuenta, esto que tengo acá es exactamente lo que está en la fórmula. N por b a la n menos 1. N por b a la n menos 1. Por derivada de b. Por derivada de b, que es la x. Entonces, el resultado de esta derivada sería 4x cúbica por la derivada de x, que bien sabemos que la derivada de x, de acuerdo a la fórmula 2, me da 1. Entonces multiplicamos 4x cúbica por 1 y el resultado de esta derivada es 4x cúbica. Tenemos ahora
Este otro ejemplo que es muy semejante al anterior, la función es y igual a x a la séptima. Escribimos entonces derivada es igual a la derivada de x a la séptima. La fórmula a emplear nuevamente es la fórmula 5 porque tenemos una variable elevada a un exponente y ese exponente es constante. Entonces, x representa a b y el 7 representa a n. Y aplicando la fórmula, y te recomiendo que te aprendas cada una de las fórmulas, podemos escribir entonces b a la n es igual a n, que es 7, por b, que es x, a la n menos 1, que sería 7 menos 1, por derivada de b, y b es la variable x. Nuevamente, te muestro que esto que tengo escrito acá es exactamente lo que me dice la fórmula. Tenemos n por b a la n menos 1 por derivada de b. Ahora bien, la derivada de x de acuerdo a la fórmula número 2 sabemos que da 1. Entonces la derivada sería 7x a la 6 por 1 y el resultado, la derivada de esta función es 7x sexta. En el siguiente ejemplo, la función es y igual a 5x a la 9 y vamos a derivar expresando derivada de 5x a la 9. Bien, observemos ahora la expresión que debemos derivar y las fórmulas que tenemos. Como les dije, debemos de observar el tipo de elementos que estamos manejando. El 5 en este caso es constante. Y x a la 9 es un término variable. Por lo tanto, x a la 9 representa mi variable. Entonces vamos a emplear la fórmula número 3. Constante por variable es igual a la constante por la derivada de la variable. En este caso, separamos el 5, que es la constante, y nos quedamos derivando a x a la 9. Bien, el 5 pasa como tal, pero hay que derivar este término. Y para derivar este término, vamos a emplear la fórmula número 5, porque es b a la n. Y nos debemos aprender ya que b a la n es n, en este caso es el 9, por b, que sería la x, a la n menos 1, por la derivada de b. Bien, bajamos el 5, escribimos 9x a la 8, y la derivada de x, de acuerdo a la fórmula 2, me da 1. Por lo tanto, el resultado de esta derivada sería 5 por 9, 45x a la 8.